Budapest es una de las ciudades más bonitas de Europa, pero también es una de las más difíciles de entender, porque aquí la historia no está solo en los museos, también se encuentra en la calle. Este río es el Danubio y fue protagonista de miles de ejecuciones. En este barrio vivió una de las comunidades judías más importantes de Europa, hasta que casi lo hicieron desaparecer. Y en esta ciudad todavía quedan cicatrices de invasiones, dictaduras y guerras que cambiaron todo. Lo más extraño es que la gente sigue caminando por aquí, como si nada hubiera pasado. Tengo solo 24 horas para intentar descubrir todo lo que esta ciudad esconde. Budapest, en realidad, no siempre fue una sola ciudad. Durante siglos existieron dos, Buda y Pest, separadas por el Danubio, pero también por algo más que un río. Buda se encontraba en lo alto de la ciudad, con los reyes, castillos y toda la historia. Pero abajo se encontraba Pest, esa ciudad que comerciaba y cambiaba constantemente. Durante muchos años, el Danubio no se veía solo como un río, sino como una frontera viva que separaba las dos ciudades. Era una línea que no solo separaba dos ciudades, sino que separaba dos formas diferentes de entender la vida. De hecho, hay una leyenda que dice que el Danubio no es solo un río, no es solo agua, sino que es algo que recuerda todo lo que pasa en la ciudad y tiene memoria propia. Y en este viaje vamos a descubrir las dos partes, poco a poco cambiando entre su historia, sus calles y buscando lo que está escondido entre lo que se ve y lo que ya no está. Así que, vámonos. Lo primero que te das cuenta nada más llegar a Budapest es que las cosas tienen un tamaño un poco más grande de lo que suele aparecer en los mapas. Por ejemplo, aquí en mitad de la calle encontramos una especie de catedral o de iglesia o un monumento bastante grande en mitad de la calle. Y acabamos de salir del metro, así que ahora solo falta entrar en el centro y descubrir todo lo que tiene por conocer esta ciudad. Ya estamos en el apartamento, esta tarde vamos a ver Pest y mañana por la mañana vamos a ver Buda. Lo próximo es ir al centro y ver qué nos espera. Antes, cuando me refería a que había cosas grandes en esta ciudad, me refería a cosas como estas. El Parlamento fue construido entre 1885 y 1904. El arquitecto fue Imre Stein, una gran figura húngara que usó el estilo neogótico para hacer esta arquitectura. El Parlamento mide exactamente 96 metros de altura. Y un dato curioso sobre esta estructura es que el constructor no vio cómo quedaba el Parlamento terminado. No porque muriese, simplemente porque se quedó ciego antes de que terminara. Este Parlamento se considera uno de los más impresionantes de toda Europa. Junto a este Parlamento encontramos el río Danubio, donde en sus orillas encontraremos un símbolo histórico muy importante. Algo increíble es que a escasos metros de este parlamento, un sitio tan bonito, sucedió algo muy trágico. En concreto, hablo de la matanza de miles de judíos que sucedieron aquí, en el río Danubio. Cada par de zapatos representan a las personas judías que fueron obligadas a venir hasta aquí, descalzarse y ser asesinadas junto a este río. Y es muy difícil creer que esto ocurrió frente a mí. Estoy en el mismo sitio donde ocurrió esta matanza, esta cruel actividad. Lugares como estos te hace saber que la historia de Budapest no es muy cómoda de recordar. Es muy difícil estar enfrente de cosas así y no emocionarse pensando hasta dónde puede llegar la crueldad humana y sobre todo ver gente tomándose fotos por desconocimiento, por no investigar y saber el significado de estas esculturas. Muchas de estas personas simplemente vienen aquí, se hacen la foto y lo suben en forma de postureo para buscar likes y comentarios. Simplemente haciendo una breve búsqueda se darán cuenta de lo que están haciendo y de lo que significa esto para la gente que sabe realmente lo que pasó aquí y para todos los afectados.
Caminando algunos minutos encontramos una estatua que me llama bastante la atención. Nos encontramos un monumento que en teoría conmemora la invasión alemana a Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Este monumento se inauguró en un contexto de crítica y presión social, con bastante discreción, ya que desde un momento se sabía que la población iba a estar en contra. Por ello se instaló de madrugada, sin ceremonia pública. Para muchos, este monumento es el intento de simplificar algo que es mucho más complejo de lo que explican, y evitar de hablar de ciertas responsabilidades. Si te fijas alrededor, está lleno de fotos, mensajes y objetos que la gente ha dejado con los años, como una especie de memoria paralela a la oficial. Ahora estamos en el barrio judío. Durante muchos años, el centro más importante para la comunidad judía en Europa. Antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía una de las comunidades judías más grandes de toda Europa. Sinagogas, escuelas, comercios, vida normal. Era una parte fundamental de la ciudad. Pero todo eso cambió muy rápido. Durante la guerra, primero las leyes limitaban su vida, después los guetos y finalmente las deportaciones. En muy poco tiempo, una parte enorme de la población desapareció. Y lo interesante de Budapest es que sales del centro y te encuentras turistas, civiles y la población en general, haciendo vida normal, dejando esta historia de lado. El pueblo ha aprendido a convivir con esta historia, esta triste historia de cómo trataban a los judíos en un pasado y cómo fue la población en tiempos anteriores. Y lo más fuerte es que todo lo que pasó se puede ver en edificios, esculturas y monumentos. Hoy lo dejamos aquí por el Puente de las Cadenas, justo donde mañana vamos a retomar para descubrir Buda. Buenos días, segundo día. Vamos con un poco de prisa porque como nos llegamos un poco tarde al tour que tenemos preparado para hoy. Vamos a ver Buda y a descubrir la historia de esta ciudad porque es muy distinta a Pest, a lo que vimos ayer. Un poco más de historia de reyes, de invasiones, así que nada, vamos a ver qué nos enseña esta ciudad. Lo curioso de Budapest es que muchas veces la historia se esconde detrás de cosas que vemos todo el rato. Estamos en el Bastión de los Pescadores. Desde aquí se dominaba la defensa del Danubio, la principal vía de entrada de Budapest. Según la tradición, los pescadores defendían esta zona. Esto se debe a que, según la ley, los gremios que comerciaban aquí debían defender la zona. Y por ello los pescadores que comerciaban aquí tenían que defenderla. Con estas vistas se puede entender el por qué tantas veces se ha intentado conquistar esta zona. Porque Budapest pasó años siendo conquistada por distintas tribus. En el siglo XVI, los otomanos conquistaron Budapest y permanecieron aquí durante más de 140 años. Durante ese tiempo cambiaron la ciudad por completo, dejando nuevas costumbres. También sufrieron conquista como la de los mongoles, que dejaron huellas hasta el día de hoy. Pero si hay un lugar que resume toda esta historia, es el castillo de Buda. Lo que vemos hoy en día es la última versión de un castillo que ha sido destruido una y otra vez después de tantas guerras. De hecho, no es un castillo, hoy en día es un palacio. Ha sobrevivido invasiones mongolas, ocupaciones otomanas, guerras
y revoluciones. Cada generación dejó algo diferente, y por eso el castillo parece una mezcla de muchas generaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, encontramos el contraste entre una parte del castillo que estuvo durante la época comunista y otra parte durante el Imperio Austrohúngaro. Y aunque la historia parezca más antigua, la Segunda Guerra Mundial también afectó a ese territorio. Durante el asedio a Budapest en 1945, esta zona quedó prácticamente destruida. Gran parte de lo que vemos hoy tuvo que reconstruirse después. Algo que me he fijado es que están reconstruyendo todo. En este palacio quieren restaurar el antiguo castillo real, tapando toda la historia. Cuando caminas por aquí parece que vienes a una ciudad falsa. Todo es demasiado nuevo y no hay historia en sus calles. La parte de Buda es la parte donde vive la gente con un poco más de dinero, teniendo un tercio de la población de Budapest. En esta zona el precio es un poco más elevado de las viviendas, pero en compensación tienes menos turismo. Y después de recorrer Budapest, da la sensación de que aquella leyenda es verdad. Da la sensación de que el Danubio realmente lo ha visto todo. Imperios, invasiones, reyes, guerras y generaciones enteras de personas que han dejado su huella en la ciudad. Aunque muchas cosas han cambiado, la historia sigue ahí, fluyendo como el río. Cuando preparé el viaje pensaba que simplemente me iba a encontrar una ciudad bonita, pero me voy con la sensación de haber descubierto algo mucho más interesante, porque al final viajar no solo consiste en visitar lugares, consiste en entender la historia que los han convertido en lo que son hoy.